Vamos a hablar con Cristian Módolo, Cristian Módolo, economista experto en finanzas, que está en línea. Nos vamos digamos, a intercambiar algunos puntos de vista sobre el tema de inflación. ¿Está en línea Cristian Módolo? Buenos No, días, no. Mariano, ¿cómo Ah, estás? muy buenos días. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por llamar. Todo en No, orden. por favor. Disculpame que siempre me confundo modolo con módulo, ¿no? Porque la Ese es verdad drújula, drújula. es esdrújula. Y eso que Así ya es. nos conocemos hace bastante. Sí, Cristian, sí, sí. Sí. ¿cómo tomaste el índice de inflación del 2,9%? Bueno, mira, para enero es un índice, un número alto. Tenemos que recordar que en enero del 2025, o sea, hace escasamente un año atrás, este mismo número había sido el 2,2%, cuando todavía el efecto de la política de desinflación del gobierno de Milei tenía efectos. Yo Ujú. creo que si lo comparamos con los mismos datos de la misma gestión, no es un buen número. Es alto por las características de que está subiendo y después por los resultados. Cuando uno ve la tendencia en los últimos meses, la tendencia no es a la desaceleración, sino es a la aceleración. Y la comparación, esta de que con respecto al mismo mes del año anterior va subiendo, no es la primera vez, sino la cuarta vez. O sea que el programa está mostrando agotamiento y el agotamiento, como cualquier problema mecánico, exige algún tipo de service o algún tipo de revisión. Este sistema o esta lógica, estos instrumentos que han puesto en marcha el gobierno en este sentido, ya no está dando los frutos que dio en los primeros meses de su gestión. Ujú. 2,9 es el doble de 1,5 que fue en mayo y fue subiendo como una Así es. escalerita, ¿no? Escalera real, ¿no? Parece la inflación. Fue subiendo de 1,5 hasta 2,9%. En un contexto en donde hay, una recesión fuerte, una demanda y un consumo que se cayeron a pique. Incluso hay una caída de recaudación fiscal. Ahora te quiero preguntar sobre eso. Y una recesión. Entonces digo, enfriar la economía en este caso no está dando resultado para enfriar la inflación, ¿no? Así es, y la receta es desincentivar el consumo, la actividad económica para poder lograr que los precios no suban, estamos viendo que tampoco alcanza. Ujú. Tampoco alcanza. Hace 6 meses que la actividad económica no viene repuntando. Y si uno desagrega, Mariano, el índice a nivel nacional, este es un índice nacional, para ubicarnos, es un promedio de todo lo que ocurre en el país. En el país está dividido en 6 regiones, pero si vos tomás el noroeste, el noreste, en Argentina, la inflación de enero fue del 3,8%. Si tomás las de Cuyo, fue del 3%. O sea, todo lo que es cordillera, o las medidas de cordilleras, están por encima del 3%. Es decir, el país está viviendo en un nivel de desigualdad en manejo de precios muy alta y la actividad económica de esa región hoy es importante. Por lo tanto, el dato que uno podría empezar a entender es que en los lugares donde hay más movimiento económico, las provincias mineras, el nivel de inflación es mayor. En los niveles donde la economía está más planchada, el nivel es menor. En la región pampeana, que es donde más se asienta la población en Argentina, el nivel es más bajo porque la actividad económica es más bajo. ¿Qué pasaría si la actividad en los grandes centros urbanos de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, estuviesen en mayor actividad? Obviamente que este número no sería el que estaríamos viendo. No obstante, la actividad económica no puede ser el instrumento que se utilice para bajar la inflación en estos niveles cuando sabemos que por la política monetaria la cantidad de emisión o el financiamiento del Tesoro, del Banco Central del Tesoro es nula desde hace ya varios meses, por no decirte un año y medio atrás. Entonces el problema no precisamente sería la emisión de dinero, sino que acá está explicando otros factores estructurales que a mi juicio el gobierno no los encaró para nada bien desde el minuto cero y que ahora le está dando la demostración del error interpretativo y del diagnóstico inicial que hicieron del fenómeno de la inflación en Argentina. ¿Cuáles son los factores que están generando la inflación que el gobierno no puede bajar? La indexación, o sea, cuando uno toma, o sea, desde el punto de vista técnico, sin ideologías, porque acá también hay que despejar toda la maleza ideológica cuando se trata de entender un fenómeno que es real.
Para ponernos en perspectiva, la inflación no es la enfermedad. La inflación es el síntoma, es la fiebre, la infección es lo que te genera el problema. Hay que atacar ese problema. Y están atacando la enfermedad de una forma bastante particular, matando los síntomas. Y matar los síntomas, que es la inercia inflacionaria, uno de los problemas que tiene la sintomatología, la fiebre, es que se va reproduciendo en el tiempo, va permaneciendo en el tiempo. Cuando hablamos de indexación, los que tienen algunos años y algunas canas saben perfectamente lo que significa, es actualizar los precios mirando lo que pasó, el espejo retrovisor, que es lo que te determina, bueno, hoy yo voy a acomodar los precios en función de lo que vino pasando en el pasado. Y si además a todo esto vos tenés mecanismos que te lo actualizan permanentemente. Por ejemplo, el ABL, por ejemplo, la patente del auto, por ejemplo, los bonos que emite el gobierno, por ejemplo, las actualizaciones de los contratos de las unidades habitacionales, los contratos de alquiler, o las jubilaciones y pensiones. Todo se va actualizando en función de la inflación pasada. Vos lo que estás reproduciendo es un mecanismo y una lógica de permanente actualización, lo cual, por más que vos seas monetarista o tenga la ideología que quiera, de izquierda o lo que fuera, el proceso nunca lo vas a detener, porque el motor que genera la actualización permanente lo tenés encendido, y esto es lo que le da este piso que según el gobierno lo va a quebrar, vaya a saber cómo, para lograr bajarlo, y que no lo van a poder parar. Cuando fue los dos planes que atacaron este problema, fueron el plan del Austral, un plan de los años 80, y el plan de convertibilidad. Uno lo hizo a través del desagio y el otro lo hizo a través de una ley prohibiendo la indexación. En este caso no existe, y este mecanismo que está totalmente activo, y es más, se ha ampliado, es lo que te lleva a que vos no puedas frenar este auto que, por más que le apliquen el freno de pedal y el freno de mano, sigue con esa inercia. Y bueno, estamos viendo que al no tener recomposición en los ingresos, la población, el proceso de deterioro del poder adquisitivo continúa indefectiblemente. Y ahí está el efecto que nosotros percibimos, que por más que baje la inflación, la plata no alcanza, y en la realidad, y lo que la gente siente en el bolsillo, es que está peor que hace 3 años atrás. Claro, pero el problema es que no está bajando, está subiendo respecto de los meses anteriores, ¿no? Además de todo, entonces, digamos, sobre llovido mojado. Ahora, muchos dicen, no, bueno, lo que explica esta inflación son los estacionales, las verduras, el precio de algunos alimentos y demás. Que, dicho sea de paso, los alimentos dieron el 5,5%, ¿no? Así es. Estos incrementos estacionales tienen una causa también, me imagino. ¿Por qué aumentan? Exacto. Turismo. O sea, a ver, vos tenés un montón de componentes. En esta época, obviamente, el turismo, hoteles, restaurantes, tienen un protagonismo por la estacionalidad del consumo, ¿no? Después vamos a tener en marzo la explicación que va a venir por la canasta escolar, la educación y así sucesivamente. Claro, vos tenés en un proceso inflacionario, vos tenés que todos los precios se están moviendo. Por ahí el tomate te está moviendo circunstancialmente porque una pedrada en la zona quintera y hizo que la cosecha se perdiera, o buena parte de la cosecha se perdiera, pero los tomates que están entrando a la Argentina son tomates paraguayos. O sea, nosotros estamos teniendo consumo de alimentos del exterior para estar justificando estos niveles de variaciones de precios. Los precios, cuando entran en una dinámica inflacionaria, tienen explicaciones. A ver, porque llueva o porque haya sequía en Florencio Varela, no vamos a tener un problema se desbandó el índice de precios. Distinto es cuando esto se estudia y se conoce, cuando el ciclo de la carne, que es un producto que es muy arraigado al uso y costumbre del argentino, sube porque está en un proceso de engorde del ganado, y eso te arrastra el índice de precios, porque el consumo de carne es importante en la dieta del argentino. Entonces, ahí sí tenés una explicación que no es un día llueve y otro día no llueve, de por qué el índice te está subiendo, pero es un producto que tiene un régimen y un ciclo, el ciclo ganadero, que te atraviesa
mucho el índice, lo que pasa ahí. Ahora, si sube la papa o baja el tomate, eso no te está explicando el índice ni la suba, ni podés justificar que la inflación está dado por eso. Es una corrección de un precio relativo. Sí tenés que tener en cuenta si tenés una suba de... ¿Sí? No, sí, termina. Sí. Una suba de combustible, por ejemplo, que hemos tenido en estos últimos meses, actualizaciones impositivas, subieron los impuestos a los combustibles, eso sí te está afectando el flete, que te afecta absolutamente todos los precios de la economía. Ahí es donde vos empezás a entender cómo este proceso es generalizado, pero que un producto crezca al 90% no te está explicando la inflación o el fracaso de una política antiinflacionaria. Claro, ¿y cómo ves la inflación para febrero? ¿Puede ser mayor al 2,9? Vienen aumentos en gas, luz, agua, transportes. Por las características de lo que quedó del índice, seguimos con el 2004-2005, todos los componentes de servicios y todos los componentes de algunos bienes están en suba y esto va a ser muy difícil revertir, o sea, pasar de un ciclo ascendente a uno descendente que sea 2,5, 2,4, que sería empezar a mostrar un cambio de ciclo, no va a ser ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, incluso pues son meses estacionalmente fuertes, donde hay una necesidad de bienes inelásticos que te van a explicar que suba las escuelas, que te suba la canasta escolar, y eso te va a dar, más allá de los servicios que vos bien mencionabas, el transporte, la luz y el gas, te va a empujar todo para sostener un piso de 2 puntos que hace, digamos, para ponerlo en edad, hace más de un año que no lo pueden quebrar, salvo algunos meses del 2025, circunstancialmente, que lo lograron pisar. El resto del tiempo estuvo siempre en ese piso del 2%. Ahora el problema es que tenemos inflación con estancamiento, ¿no? ¿Es una estanflación Así esto? es. Es decir, porque si tuviéramos inflación, pero por lo menos la actividad económica fuera, digamos, ascendente, pero no, tenemos una crisis económica con cierre de empresas, con despidos, con salarios estancados, baja de consumo y demás. ¿Y cómo está la recaudación, por ejemplo, en este contexto? Bueno, la recaudación, como podemos suponer, está íntimamente ligada a la actividad interna. En Argentina la recaudación pasa fundamentalmente en todo lo que es el consumo y la dinámica doméstica, o sea, todo lo que ocurre acá, salvo los derechos de exportación que te explica una parte de la recaudación, el resto es IVA fundamentalmente y ganancia. No vamos a entrar a explicar que ganancia está sostenida hoy por el salario de los trabajadores. La cuarta categoría de ganancia, que es lo que aportan los trabajadores cuando cobran el sueldo, es fundamentalmente lo que explica qué se está recaudando de ganancia. No es la ganancia de las empresas, es la de los trabajadores. Y en IVA, que es obviamente el consumo, y débito y crédito bancario, que es la transacción que realiza la economía, están mostrando esto que vos bien mencionás de esta retracción de la actividad económica. Si la actividad económica cae, recaudación de IVA cae, actividades IVA, crédito y débito bancario cae, y ganancia que está explicada por el salario de los trabajadores también por una cuestión obvia. Las empresas no están teniendo utilidades, o por lo menos no tienen las utilidades de otros ejercicios, que están también retrayendo. Cuando vos sumás todo este cóctel, y la recaudación cayó un 7% en términos reales interanuales, y eso es extraordinariamente grande el salto, porque son números que cuando uno cae y el otro sube, se van compensando. Que la totalidad te esté explicando una caída del 7% es extraordinario, porque hay componentes que están cayendo más de eso. Y la recaudación se coparticipa, o sea, parte de la recaudación se coparticipa a las provincias, o sea que las provincias están también teniendo, además de los problemas propios de la actividad local, los problemas de que vienen menos plata de la nación, y vos te estás dando cuenta que a nivel de administraciones provinciales ya empezamos a tener problemas para garantizar la gestión de servicios básicos, porque los recursos que tienen las provincias han caído notablemente a lo largo de todo el 2025 y se ha agudizado en el segundo semestre. Excelente. Cristian Módolo, muchísimas gracias por atendernos y por ser tan claro. Bueno, te agradezco a vos y que tengas un buen día, Mariano. Ahí está, Cristian Módolo, economista, experto en finanzas públicas, pasaba por unas cuantas verdades.